Imagina por un momento que las decisiones políticas de hoy están conectadas con eventos que ocurrieron hace miles de años. Es posible que las antiguas profecías de la Biblia estén dando forma a la política moderna, especialmente en el contexto del Irán. Hoy vamos a adentrarnos en una conexión inesperada, pero profundamente significativa, entre las antiguas escrituras y los eventos políticos del mundo actual. ¿Cómo se puede entender el comportamiento del Irán de hoy a través de las profecías de la Biblia? Este es el viaje que vamos a emprender juntos. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte, darle like, compartir este video y dejar tus comentarios abajo. Tu participación es fundamental para seguir creando contenido como este. ¿Por qué el Irán? Si eres alguien que sigue de cerca la política mundial o te interesan los temas religiosos, quizás ya te habrás preguntado alguna vez cómo las antiguas naciones mencionadas en la Biblia como Persia tienen influencia en los conflictos y decisiones globales de hoy. Este video no solo te dará una perspectiva única sobre el Irán, sino que también te permitirá ver cómo las profecías bíblicas se entrelazan con la política moderna. Prepárate para descubrir una conexión que podría cambiar por completo la forma en que ves los eventos actuales. Vamos a comenzar con un viaje en el tiempo. En la Biblia, la Persia, lo que hoy conocemos como Irán, juega un papel crucial. En 1200, el Antiguo Testamento, la figura de Persia no solo aparece como un actor principal en el contexto de las naciones, sino que también es fundamental para la historia del pueblo de Israel. Recuerda el pasaje de Daniel en donde se menciona al carneiro, un símbolo que representa a Persia, una nación poderosa que surgiría en el futuro para destruir a Babilonia. Esta profecía no solo muestra la importancia de Persia, sino también cómo se proyecta en el tiempo para tener un impacto duradero en los eventos de la humanidad. Una de las claves para entender esta conexión es la profecía de Daniel 8, donde se describe a un carneiro con 2 cuernos, que simboliza al imperio persa. En ese entonces, esta profecía fue vista como un presagio de la caída de Babilonia y la ascensión de Persia. Esta nación sería la que permitiría que los judíos regresaran a su tierra prometida. Pero ¿qué significa esto para nosotros hoy? Al mirar el Irán contemporáneo, ¿pueden estas mismas profecías seguir reflejándose en su política exterior y sus decisiones geopolíticas? Al entender este contexto histórico y bíblico, comenzamos a ver que la relación entre Persia y el Irán no es solo geográfica o cultural, sino también profundamente espiritual y política. Este hilo histórico entrelazado con las Escrituras nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué más nos dicen estas profecías acerca de las futuras acciones de este país? Aquí es donde la historia se conecta con la actualidad. Para entender realmente el impacto de las profecías en el Irán moderno, primero tenemos que hacer una conexión entre el pasado y el presente. La antigua Persia, que en la Biblia aparece como una de las potencias más relevantes, evolucionó a lo largo de los siglos hasta convertirse en el Irán que conocemos hoy. Pero ¿cómo pasó esto? La historia de Persia no terminó con el imperio persa en la antigüedad. Tras siglos de cambios y conquistas, Persia se convirtió en una de las naciones más poderosas de la región, hasta que, en el siglo XX, ocurrió un evento clave, la Revolución Islámica de 1979. Este fue el punto de inflexión que transformó al Irán en lo que es hoy. Un régimen teocrático se instaló en el poder, dando paso a una nueva forma de gobierno que todavía sigue influyendo en las decisiones del país a nivel internacional. Es interesante observar que, desde un punto de vista bíblico, la profecía de Daniel también habla de grandes cambios y transiciones de imperios.
En muchos aspectos, el Irán actual refleja la idea de un renacer del antiguo poder de Persia, pero con una ideología completamente diferente. El Islam chiita, que no solo ha definido la política interna, sino también cómo se proyecta el Irán hacia el resto del mundo. Esta transformación es clave para comprender las dinámicas políticas y religiosas actuales del país. Entonces, ¿cómo se conecta todo esto con las profecías de la Biblia? Aquí es donde entra una de las conexiones más fascinantes: las antiguas. Naciones mencionadas en las Escrituras no solo predicen eventos, sino que también reflejan los ciclos históricos y las luchas de poder que siguen repitiéndose. A través de la historia, el Irán ha jugado un papel de liderazgo en la región, y esta tendencia parece estar alineada con las predicciones de los textos sagrados. Y cuando pensamos en cómo el Irán de hoy se enfrenta a otras potencias globales, como Estados Unidos y sus aliados, la pregunta se vuelve aún más relevante. ¿Podemos entender la política exterior de Irán observando las antiguas profecías? Cuando hablamos de las profecías bíblicas, muchas veces pensamos en predicciones lejanas que quizás no tienen relevancia en el mundo actual. Pero si analizamos de cerca los textos antiguos, como las visiones de Daniel, veremos que estas profecías siguen resonando en los eventos globales de hoy, especialmente en relación con Irán, un país cuya historia y acciones actuales parecen seguir un guión escrito hace miles de años. En el libro de Daniel, uno de los pasajes más destacados es el que describe a un carneiro con 2 cuernos. Este carneiro representa al imperio persa, la antigua Persia, y su victoria sobre Babilonia. Esta victoria no solo tiene un significado histórico, sino también espiritual, ya que se considera que Persia liberó a los judíos del cautiverio babilónico. Pero, ¿cómo se conecta esta imagen con el Irán contemporáneo? En la visión de Daniel, la caída de Babilonia es inevitable y Persia, como instrumento divino, tiene un papel que desempeñar en ese proceso. Hoy, el Irán de los ayatolás, con su política de expansión y apoyo a diversos grupos en el Medio Oriente, se posiciona como una especie de renacimiento de la Persia bíblica. De alguna manera, esta nación sigue cumpliendo un rol similar al de su versión antigua: desafiar el orden establecido y en muchos casos ser un catalizador de conflicto. La diferencia es que hoy este conflicto no es solo geopolítico, sino también religioso. El Irán moderno sigue defendiendo su influencia y su ideología de manera muy similar a como lo hacía Persia en la antigüedad. En cuanto a las profecías de Ezequiel, que mencionan la guerra contra Gog y Magog, muchos estudiosos creen que estas profecías tienen una conexión con las alianzas que el Irán de hoy ha formado, especialmente con Rusia. Ezequiel habla de una coalición de naciones que se alían contra Israel en los últimos días, lo que se interpreta como un posible evento apocalíptico. El Irán, que en su papel actual como líder del bloque chiita, está perfectamente alineado con los actores que forman parte de estas profecías. Por lo tanto, las palabras de la Biblia no son solo un eco de un pasado distante, sino que parecen tener un reflejo tangible en los conflictos actuales. Y mientras el Irán sigue desempeñando su papel en el escenario mundial, la pregunta es: ¿está realmente cumpliendo un destino profetizado hace siglos? Al observar la política externa del Irán moderno, no podemos evitar notar una serie de paralelismos con las antiguas profecías bíblicas. El Irán no es solo un actor clave en el Medio Oriente, sino que, desde una perspectiva teológica, también parece estar cumpliendo un papel que fue anticipado en las Escrituras Sagradas. Pero, ¿qué impacto real tiene este vínculo con las profecías en su comportamiento político?
Una de las claves para entender el Irán actual está en cómo su gobierno, bajo el liderazgo de la teocracia chiita, ha formulado su política exterior, basada en una visión apocalíptica y religiosa. El régimen iraní no solo ve sus luchas internas y externas desde una perspectiva política, sino también religiosa. Esta ideología no solo ha influido en su postura frente a Occidente, sino también en su papel en conflictos bélicos, como en Siria y Yemen, así como su continuo desafío a Israel. Por ejemplo, el apoyo de Irán a grupos militantes como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza puede ser visto como una forma de cumplir con lo que algunas interpretaciones bíblicas consideran un enfrentamiento inevitable con las naciones del oeste y el Estado de Israel. Las profecías de Ezequiel sobre las alianzas de las naciones en los últimos tiempos parecen estar tomando forma en estos movimientos. Irán, como líder del bloque chiita, sigue formando alianzas estratégicas con otras potencias, como Rusia, lo que pone de relieve la relevancia de esas antiguas predicciones. El acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales también refleja una parte importante de esta dinámica. Mientras Occidente trata de controlar y limitar las capacidades nucleares de Irán, la nación persa no solo ve este acuerdo como una cuestión de poder político, sino también como parte de un destino más grande, uno que podría alinearse con las profecías de Daniel y Ezequiel. El continuo desafío de Irán a las sanciones internacionales y su desarrollo de armas nucleares no es solo una cuestión de seguridad, sino también de afirmación de su lugar en el plan divino, que para muchos en la región está relacionado con las Escrituras. De este modo, las decisiones políticas de Irán parecen entrelazarse con una ideología religiosa que ve el poder político como una extensión del cumplimiento de las profecías bíblicas. Este enfoque no solo afecta a la política interna, sino que tiene implicaciones significativas para la política internacional, ya que los movimientos de Irán en el Medio Oriente siguen una narrativa que no solo responde a necesidades geopolíticas, sino también espirituales. Ahora que hemos explorado cómo las profecías bíblicas parecen reflejarse en las acciones políticas de Irán, es crucial entender cómo estas creencias impactan el pensamiento político del país y sus decisiones, clave en la arena internacional. Cómo la interpretación de las escrituras sagradas influye en las políticas del Irán moderno. Cómo los líderes iraníes usan estas profecías para justificar sus decisiones. Desde la Revolución Islámica de 1979, el régimen iraní ha estado profundamente influenciado por una interpretación religiosa que ve el Islam como el motor principal de sus políticas internas y externas. En este contexto, las profecías bíblicas no son vistas solo como antiguos relatos de eventos pasados, sino como guías divinas para un futuro que está siendo cumplido de manera activa. Esta visión religiosa no solo afecta las decisiones internas sobre derechos humanos, economía o gobierno, sino también las políticas exteriores, especialmente en relación con Israel, Estados Unidos y otras potencias occidentales. Una de las maneras más claras de ver esta influencia es en la relación que Irán tiene con el concepto de la Guerra Santa o la lucha por la supremacía del Islam. Los líderes iraníes han manifestado en varias ocasiones que su lucha no es solo política, sino que también tiene un componente espiritual. Esta visión puede estar directamente relacionada con las profecías apocalípticas que mencionan que en los últimos días habrá grandes luchas entre las naciones. En el contexto moderno, la postura del Irán frente a Occidente y su constante desafío a las potencias mundiales, como Estados Unidos, se pueden interpretar como un cumplimiento de estos eventos que fueron predichos
hace miles de años. Otro aspecto a considerar es la influencia de la figura de Mahdi en la política iraní. El Mahdi es una figura mesiánica en el Islam chiita que, según la creencia, regresará para traer la justicia al mundo. Este concepto tiene un impacto profundo en la política iraní, ya que muchos líderes del régimen ven sus acciones como un paso hacia la preparación para la llegada del Mahdi. A través de esta interpretación, la política de Irán, especialmente en su confrontación con Occidente y en su apoyo a movimientos islámicos en el Medio Oriente, se ve como parte de una gran misión religiosa que va más allá de lo terrenal. Por lo tanto, las profecías bíblicas y la ideología religiosa del régimen iraní no solo sirven como una justificación para sus políticas internas, sino también como una base para sus relaciones internacionales. Los conflictos en Siria, la expansión de la influencia de Irán en el Líbano y en Yemen, y la constante tensión con Israel no son simplemente cuestiones geopolíticas, sino que tienen un trasfondo ideológico y religioso que está profundamente conectado con las antiguas escrituras y con la interpretación de los eventos futuros que muchos en el país creen que ya están ocurriendo. El impacto de estas creencias se extiende también a las decisiones estratégicas del gobierno iraní, ya que las profecías proporcionan una narrativa que guía sus acciones. Cada acuerdo, cada conflicto y cada movimiento diplomático parecen ser vistos no solo a través de una óptica política, sino como un cumplimiento divino de un destino predestinado. Al hablar de Irán y las profecías bíblicas, es inevitable mencionar las visiones del fin de los tiempos que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En particular, los libros de Ezequiel y Apocalipsis nos ofrecen una visión impactante de las naciones que jugarán un papel crucial en los últimos días. La figura de Irán, o mejor dicho, la antigua Persia, tiene un papel central en estos relatos. Para comprender el impacto que Irán podría tener en el futuro, debemos explorar cómo se encajan estos eventos con las creencias y acciones políticas actuales del país. En el libro de Ezequiel, el capítulo 38, habla sobre una guerra en los últimos días, donde una coalición de naciones, encabezadas por un líder llamado Gog, se enfrentará a Israel. Muchos estudiosos y teólogos han señalado que algunas de estas naciones coinciden con las potencias modernas y entre ellas Irán se destaca. Este pasaje describe cómo Persia, hoy Irán, se unirá a otras naciones en una alianza destinada a atacar a Israel. La pregunta que muchos se hacen ¿es esto solo una coincidencia histórica o hay una conexión más profunda con los eventos políticos actuales? A través de la interpretación bíblica, algunos creen que la creciente presencia de Irán en el Medio Oriente y su apoyo a grupos como Hezbollah y Hamas son signos de que este conflicto final podría estar acercándose. Este tipo de interpretaciones sugiere que Irán, como potencia regional, está tomando el rol que se predijo en las Escrituras, como un líder de la oposición a Israel. Las políticas de expansión de Irán en la región, su creciente poder militar y su desafío directo a las potencias occidentales podrían ser indicativos de que estamos viendo el cumplimiento de las profecías de Ezequiel. No es solo en Ezequiel que encontramos esta referencia. En el libro de Apocalipsis, las naciones que se alinean contra Israel en los últimos tiempos también se mencionan como parte de un enfrentamiento apocalíptico. Aunque las interpretaciones varían, muchos consideran que Irán juega un papel crucial en estos eventos debido a su influencia religiosa, política y militar en la región. A medida que las tensiones en el Medio Oriente aumentan, especialmente con el fortalecimiento de las relaciones entre Irán y Rusia,
Estas conexiones con las profecías apocalípticas parecen más que nunca relevantes. Es importante destacar que, mientras que algunos ven estos eventos a través de una lente estrictamente religiosa, otros interpretan estos pasajes de forma más simbólica. Para algunos, las naciones mencionadas no son necesariamente representaciones de conflictos militares literales, sino de luchas ideológicas y espirituales que ocurren en el ámbito mundial. Sin embargo, para los líderes iraníes y sus seguidores, la conexión entre las profecías y las acciones actuales es muy real y tangible, lo que les da una razón aún más profunda para continuar con su agenda. Así, el Irán de hoy no es solo una nación que busca poder y territorio, sino que está profundamente involucrada en una narrativa religiosa que, según sus creencias, tiene un propósito más allá de los intereses políticos inmediatos. Esta es una de las razones por las cuales el papel de Irán en la política global sigue siendo tan intrigante y desconcertante. A medida que observamos el panorama actual, la pregunta es inevitable. ¿Cómo afectará a Irán, con su vínculo con las profecías bíblicas, al futuro de la política mundial? En un mundo cada vez más interconectado y polarizado, el rol de Irán se vuelve cada vez más crucial. El comportamiento y las decisiones de Irán no solo impactan al Medio Oriente, sino que tienen ramificaciones a nivel global, afectando desde 1916 la seguridad internacional hasta las relaciones económicas y diplomáticas entre potencias mundiales. El poder de Irán en el futuro podría estar más ligado a su interpretación de las escrituras sagradas de lo que muchos imaginan. Al seguir las profecías de las escrituras, el régimen iraní podría ver sus acciones no solo como un esfuerzo por ganar influencia o territorio, sino como una misión divina que lleva a cabo con la esperanza de cumplir un destino predestinado. Esto crea un desafío único para las naciones occidentales y para Israel, que deben lidiar con un adversario cuya motivación es mucho más profunda que la política tradicional. Además, las alianzas de Irán con países como Rusia y China también podrían jugar un papel importante en la configuración del futuro geopolítico. Con el fortalecimiento de estas relaciones, especialmente en términos de cooperación militar y económica, las profecías que mencionan coaliciones de naciones en los últimos tiempos podrían volverse más relevantes a medida que estas potencias se alinean en torno a intereses comunes. Si bien algunos podrían ver estas alianzas como parte de un equilibrio de poder regional, también hay quienes las interpretan como el cumplimiento de las alianzas predichas en las Escrituras. Las tensiones en torno a los recursos naturales, como el petróleo, y los desafíos tecnológicos, como el desarrollo de armas nucleares, también son factores que no pueden ser ignorados. Irán ha demostrado su capacidad para jugar un papel clave en estas áreas, lo que coloca al país en una posición estratégica en términos de poder global. Las tensiones nucleares, especialmente, podrían ser el punto de inflexión que desencadene un cambio dramático en las relaciones internacionales, lo que llevaría a un conflicto mucho más amplio, tal como se predice en las Escrituras. En este sentido, el futuro de Irán podría ser una mezcla de eventos profetizados y dinámicas geopolíticas reales. A medida que se desarrollan nuevas alianzas y emergen nuevos desafíos, el impacto de Irán en el mundo podría ser aún mayor, no solo a través de su influencia militar y económica, sino también a través de su visión religiosa, que podría guiar sus decisiones hacia un objetivo mucho mayor que cualquier interés mundano. Lo que está claro es que el Irán moderno no es solo un país con una política exterior y una estrategia de poder. Es un jugador cuya agenda está profundamente enraizada en una visión profética,
lo que le da un poder único para influir en los eventos futuros. La clave estará en observar cómo se desarrollan estos eventos, tanto desde una perspectiva política como teológica, y cómo el mundo responderá a un país que para muchos está desempeñando un papel que se ha predicho desde hace miles de años. A medida que concluimos este análisis sobre la relación entre Irán y las profecías bíblicas, no podemos evitar pensar en el papel central que este país parece estar desempeñando en el contexto global actual. Irán no solo está involucrado en una lucha de poder geopolítico, su visión y acciones están profundamente influenciadas por una interpretación religiosa de los eventos futuros. Esto convierte a Irán en un actor único en el escenario mundial, cuyas decisiones no solo se basan en intereses territoriales o económicos, sino también en la creencia de que están cumpliendo un destino divino. Al reflexionar sobre las profecías de la Biblia, como las visiones de Ezequiel, Daniel y el Apocalipsis, podemos ver paralelismos entre los eventos descritos en los textos sagrados y los desarrollos que estamos observando en la política de Irán hoy. La constante expansión de la influencia de Irán en el Medio Oriente, su postura desafiante hacia Occidente y su alianza con naciones como Rusia y China parecen ser elementos clave de un guión divino que ha sido predicho desde tiempos antiguos. El futuro de Irán, entonces, parece estar determinado por una combinación de factores geopolíticos y espirituales. En términos geopolíticos, Irán continuará siendo una pieza fundamental en la lucha por el control del Medio Oriente, mientras que en el plano espiritual, su misión podría ser percibida como parte del cumplimiento de las profecías bíblicas, lo que le otorga un poder ideológico sin igual. Las tensiones con Occidente y las amenazas nucleares solo añaden complejidad a este escenario, lo que hace que las profecías sobre los últimos días no sean solo un asunto de fe, sino también de una inquietante realidad política. En resumen, la relación entre Irán y las profecías bíblicas es más que un simple tema de historia antigua. Es una realidad contemporánea que sigue dando forma al destino de las naciones. La conexión entre lo espiritual y lo político es más fuerte que nunca, y mientras las profecías continúan siendo interpretadas y vividas por muchos, el mundo observa atentamente los movimientos de un país que parece estar predestinado a desempeñar un papel clave en los eventos por venir.